Hola, seguidores de Despacho 505. Nos encontramos desde una iglesia de Madrid en donde se realizará esta noche una vigilia en memoria del guerrillero Hugo Torres. ¿Cómo estás? Ya están de vuelta aquí, qué alegre. ¿Todo bien? Sí. Pero hay una SOS global. Van a hablar, quizás. ¿Quién es No fueron ninguna elección. Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual, La Lupa. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Madrid, España, donde un grupo de nicaragüenses se han concentrado en una parroquia del centro de Madrid para asistir a una misa en memoria del preso político y ex vicepresidente de UNAMOS, el señor Hugo Torres. Aquí ha estado presente el escritor Sergio Ramírez, Yoconda Belli, también está el líder opositor venezolano Leopoldo López y parte de la comunidad nicaragüense, quienes además han recordado a los presos políticos de Nicaragua, la situación que vive el país y también han demandado libertad para todo el pueblo de Nicaragua. Vamos a hablar con don Sergio Ramírez, quien asistió a la misa en memoria de Hugo Torres. Don Sergio, sus primeras palabras respecto a la muerte de Hugo Torres siendo preso político de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Bueno, Hugo Torres representa una vida llena de valentía, de dignidad, de coraje. Nicaragua pierde uno de sus grandes hijos. Hugo Torres estuvo comprometido con la lucha del pueblo de Nicaragua por su libertad. En 2 ocasiones formó parte de comandos guerrilleros que empujaron la historia de Nicaragua hacia adelante. Paradójicamente, con la toma de la casa de Chema Castillo, funcionario de Somoza, donde participó Hugo Torres, se logró la liberación de la cárcel de todos los presos políticos, entre ellos Daniel Ortega, y la gran paradoja terrible, triste, es que quien fue liberado de la cárcel ahora, en sus propias cárceles, murió Hugo Torres. Hugo Torres mostró siempre una gran serenidad hasta el último momento. Ese video que dejó antes de su captura es un verdadero testamento político para todos los nicaragüenses y demuestra cómo la dignidad se impone sobre la cobardía, víctima como fue, igual que de Rosa María Telle, igual que todos los demás que están presos, víctimas de una gran injusticia y yo diría también de un acto vengativo. De manera que hemos venido aquí a esta iglesia de San Antón a rendirle tributo a nuestro compatriota Hugo Torres en la esperanza cierta de que un día no lejano, más temprano que más tarde, Nicaragua será un país libre y democrático. ¿Usted cree que don Hugo en algún momento pensó que podía morir en la cárcel? Pues yo creo que sí, si él estaba enfermo y él aceptó estando enfermo el reto de la cárcel, sí, eso todavía lo hace más grande, lo hace más hermoso su gesto. No revolvió la cárcel en ningún momento, si es que ya estaba enfermo desde entonces, pero él enfermó gravemente en la cárcel y lo peor es que un hombre de su edad y de su condición física ni siquiera se le dio la casa por cárcel. ¿Le preocupa particularmente la condición de algunos presos políticos que se puede volver a repetir este episodio? Muchísimo, sí, la condición de Violeta Granera es muy mala.
la condición de José Palé, la condición del doctor Aguirre Sacasa, que son gente ya de edad mayor, la condición de otros que tienen enfermedades crónicas y que están arriesgando su vida y que no deberían estar en la cárcel, ni los viejos ni los jóvenes, pero sobre todo la gente que siendo ya mayor, ni siquiera se respetan las leyes de que no puede estar preso una persona más de 70 años. Don Sergio, los familiares de los presos políticos han pedido particularmente un diálogo con el gobierno para tratar de liberarlos. ¿Usted ve viable ese diálogo a estas alturas? Yo creo que yo no voy a intervenir en lo que piensan los presos políticos. Tienen todo los familiares de los prisioneros políticos con sus sentimientos, con su voluntad, tienen todo el derecho del mundo de pedir cualquier forma que lleve a la liberación de sus deudas. Gracias, don Sergio. ¿Si van a pasar? Bueno, salimos entonces. Sí, exacto. Vamos a hablar con Leopoldo entonces. Don Leopoldo, ¿me puede dedicar unas palabras? Estamos en vivo. ¿Se escucha bien? También está aquí en esta misa en recordatorio a Hugo Torres, el líder opositor venezolano Leopoldo López. ¿Qué lo motivó a venir a acompañar hoy aquí al parte de los nicaragüenses en Madrid, exiliados y que siguen huyendo también de la represión de la dictadura de Daniel Ortega? Mira, muchas cosas me motivan a estar aquí. Lo primero es que la lucha por la libertad de Nicaragua es la lucha por la libertad de Venezuela, es la lucha por la libertad de Cuba. Segundo, me motiva a estar aquí la solidaridad con los presos políticos de Nicaragua, muchos de ellos gente conocida, amigos, luchadores, gente honesta, gente que quiere lo mejor para su país y por sus ideas están presos. Yo también estuve privado de libertad 7 años y sé lo que significa estar preso en las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y lo tercero, de darle relevancia a lo que significa la crueldad de Daniel Ortega, que es la misma crueldad de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió con Hugo Torres en Nicaragua este fin de semana ocurrió en Venezuela hace 6 meses. Raúl Baduel fue ministro de Defensa de Hugo Chávez y cuando expresó su desencuentro con las ideas de Chávez, lo metió preso. Estuvo preso más de 10 años y hace 6 meses falleció en la cárcel. Una historia muy parecida a la de la relación de Torres con Ortega. Quien salvó a Ortega lo terminó metiendo preso a Ortega y terminó falleciendo. Una historia similar sucedió en Venezuela. Y creo que todo esto a todos nosotros, a ustedes, los nicaragüenses, a nosotros, los venezolanos, los cubanos, nos tiene que motivar de unirnos, de estrechar lazos de hermandad y de lucha también. De hermandad y de lucha para fortalecer la búsqueda de la libertad y elecciones libres en nuestro país. Nuestros pueblos, Venezuela y Nicaragua, se parecen mucho en cuanto a que son gobernados por unos regímenes totalitarios. Tenemos exiliados, tenemos asesinados por represión, pero particularmente en el caso de Nicaragua se ha criticado mucho el papel de la oposición porque no ha logrado unificarse. ¿Cómo ve usted el papel de la oposición nicaragüense respecto a la experiencia que tienen ya organizándose o tratando de organizarse en Venezuela para derrocar a un gobierno? Mira, lo primero que hay que decir es que las dictaduras tienen como su principal estrategia dividir a los sectores democráticos. Y eso no es un problema solo en Nicaragua. Eso es una realidad en todos los países que estamos enfrentando la autocracia. Es una realidad en Venezuela, es una realidad en Cuba, es una realidad en Nicaragua y por supuesto que eso es lo que nos tiene que nosotros hacer es buscar maneras de cómo unificar criterios, unificar estrategias. Gracias, Leopoldo. Perdón. Vamos a salir un momento. Está ahí. La iglesia. ¿Y vas a la iglesia? ¿Por qué? Vale. ¿Cómo lo ponemos? Pero es que hay que esperar a que prenda hablándome. Estamos en un nivel 100% Nicaragua. Puede dedicar unas palabras.
mal con ustedes. Bien. Pero no es por gusto. Voy a pedirle que hable un poquito fuerte por el ruido de la calle. También está con nosotros Yoconda Belli, quien vino a participar aquí en la iglesia de San Antón, en el centro de Madrid, en una misa en memoria de Hugo Torres. Yoconda, tus palabras al enterarte de la muerte de Hugo Torres y las condiciones en las que murió siendo preso político de Daniel Ortega, cuando él mismo hace años lo había ayudado a salir de la cárcel. Bueno, realmente es casi imposible describir cómo se siente uno ante una injusticia tan grande como esta y ante una violación tan grande del respeto a la vida, ¿no? Porque Hugo Torres era una persona que tenía una trayectoria muy larga, que todo el mundo la conocía dentro del Frente Sandinista, que liberó a Daniel Ortega. Entonces lo que menos podía esperar uno es que estando enfermo no le dieran la atención que debían, hasta que ya estaba muy grave y tuvieron que sacarlo de la cárcel. Para mí Hugo representa esto que le ha pasado, la traición más grande, porque traicionar a un compañero, a alguien que ha dado o se arriesgó a dar la vida por vos, y tratarlo de esta manera es el retrato en blanco y negro de lo que este régimen ha hecho y es capaz de hacer. ¿Tienen responsabilidad Daniel Ortega y Rosario Murillo en la muerte de Hugo Torres? Absolutamente, porque la cárcel enferma, y Hugo Torres y muchos más que están allí sufrieron de condiciones tan malas para su salud, que cualquier cosa que tuvieran se les agravaba. Entonces esto de decir que Hugo estaba enfermo y que como sacaron ese comunicado totalmente hipócrita, eso a mí no me convence en lo más mínimo. Es como decir, cualquiera de estas personas, cuando se enferme, la vamos a sacar y la vamos a dejar que las familias se mueran con una familia. Realmente es una cosa cínica. Y que si van a tener compasión y quieren que les aplaudamos la compasión, que saquen a todos los presos. ¿Qué le preocupa particularmente la condición en la que se pueden encontrar, por ejemplo, presos como José Palé, como Violeta Granera? ¿Cree que se puede repetir lo que le pasó a Hugo? Sí, eso es lo que me tiene también muy preocupada, porque, mira, en primer lugar, según las reglas de Nelson Mandela de la ONU, no se puede tener a nadie más de 15 días en aislamiento. Y han tenido a Dora María, a Suyen, a Ana Margarita y a Tamara 6 meses. Yo no me puedo explicar cómo puedes estar encerrado en una celda de 2x2 sin leer, o sea, sin contacto con nadie. Sin dejar de pasar una foto de tu hijo, como el caso de Suyen. Tremendo. Es lo más cruel que he visto. Y entonces las personas mayores de 70 años nunca deberían estar presas. Se llama valetudinario. Cuando Arnoldo Alemán estuvo preso, lo sacaron y lo mandaron a su casa por valetudinario, que es como se llaman las personas mayores de 70 años. Y todas estas personas deberían estar en su casa. En Nicaragua vimos que mientras los familiares empezaban a pedir un diálogo para liberar a los presos políticos, el régimen respondió iniciando los juicios políticos contra... El régimen respondió iniciando los juicios políticos contra los opositores y estamos ya viendo condenas y solicitudes de pena de hasta 15 años. ¿Qué opina al respecto? Opino que están siguiendo esa misma lógica cruel, una lógica absurda, y tratando de sacar del juego a todas las personas que ellos creen que les representan peligro para su gobierno. Y pedir 13 años para Max Jerez, para Lester, para Dora María, es una cosa totalmente ilegal, porque estas personas todas son inocentes y no se merecen ni un año, ni mucho menos la cárcel que han pasado. ¿Qué cree que es lo que tiene que pasar en Nicaragua para que Ortega y Murillo suelten a los presos? Quisiera saberlo yo, o sea, realmente hay muchas cosas que son impredecibles, pero yo creo que en la medida en que la gente va aceptando y rechazando, porque es una especie de saberlo y rechazarlo al mismo tiempo, tiene que pasar algo. Pues yo no sé qué, ojalá supiera
pero yo creo que el espíritu de Nicaragua no puede seguir aceptando estas cosas. Gracias, doña Viconda. Gracias. Ambiente. Sí, Javier, mejor déjalo abajo pegado a la piedra. Es lo que le digo. Vamos a llamar a los bomberos. Pegala a la pared. Es lo que la protege. ¿Qué es eso? Seguimos aquí en esta vigilia improvisada en el centro de Madrid en memoria de Hugo Torres y de también pidiendo la liberación de todos los presos y presas políticas de Nicaragua. También está con nosotros Luis Blandón de la Comisión Ejecutiva del partido UNAMOS, antes MRS. Luis, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Primero preguntarte, como partido, ¿cómo, ya vimos un comunicado, pero ¿cómo califican la muerte de Hugo Torres y las condiciones en las que se dio este fallecimiento? Bueno, esto evidencia la falta de garantía de los derechos que están sufriendo todos los presos y presas políticas. Una vez más el régimen está demostrando de que con tal de mantenerse el poder es capaz de matar a cualquier persona. Nosotros exigimos que se esclarezca este caso, principalmente que se investigue qué es lo que realmente pasó, principalmente cuando vemos de que no hay garantías a que un médico llegara a revisarlo, que estuviera pendiente de todas las personas que son vulnerables, principalmente las de la tercera edad. Y esto es preocupante pues porque hay un atropello a la vida de las personas, aparte de estar de rehenes, están siendo, no están garantizando sus derechos humanos en la cárcel. Y prueba de ello es lo que pasó con Eddie Montes. Recordemos que Eddie Montes también murió en la Modelo, y ahora vemos el caso de Hugo Torres, pues de que hay muchísima especulación, pero pues no hubo acceso a médicos de manera inmediata y vemos los resultados pues. Ustedes piden entonces una investigación independiente en el caso de la muerte de Hugo Torres, pero sabemos que prácticamente no, sea muy poco probable que se dé. El Ministerio Público sacó un comunicado donde dice que por razones humanitarias habían cancelado el inicio de la audiencia o el juicio contra Hugo Torres y que había muerto rodeado de su familia. La familia, aún todavía respetando su privacidad, pues, se ha negado a hablar con los medios, pero ¿qué lo lleva a pedir una investigación? ¿Cuáles son las dudas que tienen como partido respecto a esta muerte? Bueno, nos surgen diferentes dudas debido a que hemos visto en las últimas semanas cuando familiares de presos y presas políticas de las diferentes personas que están en diferentes edades, cada vez que llegan se van asombrados por la circunstancia en que están siendo tratados los presos y presas políticas. Nosotros demandamos que se investigue precisamente porque no hay nada claro, pues no es un secreto para nadie de que vemos cómo la dictadura está actuando de manera criminal, arbitraria, principalmente cuando ni siquiera los familiares se sienten con la libertad de expresar lo que sucede. Entonces esto evidencia una vez más la grave situación en que se encuentran los más de 170 presos y presas políticas. Y la verdad es que esto nos debe de preocupar y no normalizar lo que está pasando en Nicaragua, principalmente cuando no hay garantía, no hay un Estado de Derecho y no te permiten ni siquiera expresarte libremente. Pues los familiares ni siquiera pueden hablar por miedo a la represión. ¿Qué va a pasar con el partido? Si bien la presidenta está presa, Hugo Torres era el vicepresidente, ¿han pensado ya en elegir un nuevo vicepresidente? ¿Qué va a pasar al interno del partido? Bueno, este año en teoría toca convención. Tocará la directiva nacional aprobar el reglamento, pero hasta el día de hoy Suyén Barahona sigue siendo nuestra presidenta. Y si bien es cierto, es evidente que el gobierno, la dictadura ha golpeado muchísimo a UNAMOS, pero todavía seguimos de manera clandestina, trabajando otro en el exterior, porque al final y al cabo aquí estamos luchando por lograr una Nicaragua libre, con justicia y libertad para todos y todas los nicaragüenses. Gracias, Luis Blandón. Gracias.
Pega. También estamos aquí con Rajib, él es miembro del grupo de activistas de nicaragüenses en España, sos Nicaragua, Europa. Contanos por qué estás aquí y cómo calificás el hecho de la muerte de Hugo Torres en las condiciones carcelarias. Primero, demandamos una investigación por los sucesos. No es posible que un preso político, en primera, no debería estar preso. En segundo, que lo hayan asesinado, porque lo que cometieron fue un asesinato en contra de Hugo Torres, y nosotros pedimos una investigación independiente que aclare los hechos. Creo que la familia merece el saber cómo murió Hugo Torres, y demandamos también justicia por Hugo Torres y por los más de 328 asesinados desde abril del 2018. Seguimos pidiendo nosotros la liberación de todos los presos políticos, y seguimos pidiendo también que se respeten los derechos y las libertades de todos los nicaragüenses, independientemente de su religión, su opinión política y su credo religioso, y que busquemos la paz, ¿ya? Pero no la paz que pregona el gobierno, sino una verdadera paz donde haya justicia, donde haya democracia, donde haya libertad para todos. ¿Qué otras actividades van a seguir desarrollando como organizaciones de exiliados aquí en Europa? Nosotros nos estamos organizando ahorita, vamos a tener nuestro encuentro posiblemente en los próximos meses. Vamos a estar planificando nuestra ruta de estrategia para poder accionar ante el Parlamento Europeo, para poder coordinarnos entre los nicaragüenses que estamos aquí en Europa, que estamos en Estados Unidos, en Panamá, en México, todos los nicaragüenses que estamos alrededor del mundo, y seguir exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua. Ese es nuestro objetivo, no es otra cosa más que lo que nosotros realmente merecemos, y nosotros vamos a luchar por ello. Gracias, Rajib. Gracias. Bueno, este es el ambiente que se vive en Madrid, donde un grupo de nicaragüenses se ha organizado para recordar al exguerrillero Hugo Torres, quien falleció ayer en un hospital capitalino. Vamos a hacer la foto de Bueno, a esta vigilia que ha organizado un grupo de nicaragüenses residentes en Madrid se ha sumado el escritor Sergio Ramírez y la poetisa Yoconda Belli, entre otras personalidades de la diáspora nicaragüense en Madrid. Alta ella. Tú eres alta también. Sabri, tú no vas a... ¿Y quién va a tomar la foto? ¿Vas a tomar la Luis, foto? dale el celular para la foto. Una y luego tomo yo la otra. ¿Dónde vamos? Celular, Luis. ¿De qué lado de la foto? Desde Se puede hacer. También participa en esta vigilia en Madrid ¿Quién es el arquero? el líder opositor venezolano Leopoldo López, que también fue preso político de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora reside en Madrid, como miles más de venezolanos que han encontrado refugio en esta capital de Europa. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Justicia! ¡Libertad! En el primer plano vemos a Yoconda Belli, Leopoldo López y Sergio Ramírez. Recuerdan a un compañero de lucha, ¡Libertad! a un amigo, decían, asesinados por la dictadura. como era ¡Justicia! Justicia para los Hugo Torres. por la dictadura. Justicia. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad, 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 libertad. Libertad y justicia para Nicaragua. Libertad. Libertad y justicia para Venezuela. Libertad. Libertad y justicia para Cuba. Libertad. Libertad y justicia para todos los pueblos oprimidos de Latinoamérica. Libertad. 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 En un acto simbólico se ha recordado a Hugo Torres, el exguerrillero
guerrillero que salvó a Daniel Hay que Ortega estar de la siempre cárcel unidos, 2 ¿no? veces en la Nos quedamos década solos, somos de hormiguitas, los 70. y nos unimos, Y que las hormigas fue pueden apresado más. justamente por el mismo Es así. Ortega Hay que a mediados de junio. estar siempre en buscar ese... Hugo Torres sería el segundo preso político que muere en manos de la dictadura. El año pasado capaces de empezar a tomar una dirección, uno no te tiene nadie. O sea, uno no te tiene nadie. Y yo creo que falleció en el sistema penitenciario nacional, la Modelo, hay que tener mucha a manos de paciencia, mucho custodio. tacto, pero hay que hacerlo. Hay que hacer un encuentro grande de Latinoamérica. Se puede Hay que hacer algo buscarlo. buenísimo. Sí, en Colón, como cuando hicimos en Colón, que éramos solo nicaragüenses, la marcha, ¿no? Imagínate eso de... También está con nosotros Junior Castro desde Cuba, Junior García desde Cuba, quien estuvo preso político de la dictadura cubana. Junior, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué estás aquí hoy junto a los pueblos de Nicaragua y de Venezuela? Es un deber para mí estar aquí. Lo que ha ocurrido es una injusticia. Los presos políticos no deberían existir. Los tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, sufrimos dictaduras muy similares. Dictaduras que sí tienen comunicación constante entre ellas, dictaduras que sí se intercambian información, que sí cooperan entre ellas, y yo creo que los que creemos en la democracia y en la libertad de cada uno de estos tres países tenemos que estar más unidos, no solo a lo interno, no solo dentro de cada país, sino también en la región. Vos has sufrido en carne propia la represión de la dictadura cubana y vemos que los modelos prácticamente son los mismos, modelos represivos, leyes arbitrarias aplicadas contra la ciudadanía. Vemos que en Cuba se va a aplicar, o hay una iniciativa para aplicar una ley que castigue con cárcel las publicaciones en redes sociales. Es una ley que ya se está aplicando en Nicaragua contra los opositores. ¿Qué opinión te merece sobre la iniciativa de esta ley en Cuba? No, las dictaduras se han quitado todas las máscaras. De hecho, no entiendo cómo hay políticos todavía en el mundo que no se atreven a llamar las cosas por su nombre, a decir que en estos países existe una dictadura brutal. Ellos se han quitado las máscaras, ya no tienen temor de que la gente los reconozca como lo que son, y es una vergüenza, por ejemplo, que un país como Cuba tenga una silla en la Comisión de Derechos Humanos. Uno se pregunta para qué sirven estas instituciones internacionales si no van a velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Es muy preocupante lo que está ocurriendo, porque no se puede permitir que impunemente violen los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional para presionar a estos regímenes? Hay que dejar la hipocresía a un lado. Hay que dejar la hipocresía, dejar los eufemismos, dejar cualquier tipo de pandillismo ideológico. Hay que llamar a las cosas por su nombre. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. No hay dictaduras aliadas y dictaduras enemigas. Hay dictaduras. Y con todas ellas yo creo que hay que tener mano dura, porque son los pueblos los que sufren. Son los ciudadanos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba los que están sufriendo. Mientras el mundo mira hacia otro lado, mientras usan eufemismo, mientras no llaman a las cosas por su nombre, la gente está sufriendo. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo de Nicaragua, tanto los que están fuera de Nicaragua como los que siguen resistiendo dentro? No, la palabra es no claudicar, no rendirse. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, el camino hay que seguirlo intentando. Porque no vivir en cadenas es algo a lo que uno no se puede resignar. Hay que luchar por la libertad a cualquier precio. Aunque vengan momentos de decepción, de desesperanza, de desánimo, hay que volver a tomar fuerza, hay que agarrar el lugar del que cae, hay que levantar la bandera del caído y que se convierta en una carrera de relevo para sostenernos unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Gracias. Gracias, doctora. Bien, esta ha sido nuestra transmisión en vivo desde Madrid, España, donde se ha reunido parte de la comunidad nicaragüense, notables nicaragüenses, venezolanos y cubanos, para recordar al preso político Hugo Torres y también para demandar la libertad de todos los presos políticos de Nicaragua. Estas y otras noticias van a estar disponibles en nuestro sitio web www.despacho505.com. Gracias por haberse unido a esta transmisión en cadena de Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual y La Lupa. Nos vemos en la próxima. Yo soy Uriel Velázquez.